Muy buenas noches, bendiciones para todos, estimados estudiantes. Dios les bendiga enormemente. Pastor, buenas noches. Dios le bendiga grandemente a usted, todos los pastores y todos los hermanos. Dios les bendiga grandemente. A usted, Cristo, bendiciones a todos los hermanos. Dios para Todos, todos. bendiciones, ¿cómo me les va? ¿Qué tal? Bueno, perfecto por acá. Muy contento de tenerlos nuevamente en sala. Hoy mi cámara está un poquito allá. La cámara como que no quiere salir. Sí. Bueno, me alegra mucho que estén por acá, listos para la clase. Pues en el nombre del Señor. Ya comenzamos a grabar. Vamos a ver cuántos están aquí con nosotros. Bueno, bienvenido hermano. Bienvenido hermano Alexander. Mi Le hermana bendiga, Cristo. Dana Camejo. Mi hermano Gregorio Levis. Carolina. Bendiciones, sierva de Le Dios. bendiga. Bendiciones, pastor, bendiciones a Bien, mis otros hermanitos ahí en sala. bien, amén. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Dios le bendiga, siervo. ¿Me copia? Totalmente siervo de Dios. Le copio. 5-5. Gloria a Dios. Eso está muy bien. Copian. Copiado. Copiando RQSL. Ay, Somos como caramba. militar. Amén, amén. Ya no, mi capellán o mi capitán. Bueno, bendito Dios. Pero me alegra muchísimo que estén por acá. Bueno, siervo, sí, es que deberíamos de ponernos ya. Yo he visto muchos capellanes de coroneles, generales de cinco soles. Ah, caramba. Sí, eso en las iglesias se escucha que no, que mi coronel, que mi general, Ah, que mi sí. cabo cuarto. Eso. Pero no quiero de pronto que me vayan por allá a comprar pistolas traumáticas, radios de comunicaciones. Después que el rango esté en el mundo espiritual, todo bien. Sí, sí. Entonces, mejor vamos a quedarnos tranquilitos como capellanes, porque después que 22 de pecho, bueno, pues, lo, Y lo después lo que pueden hacer a uno flexipulgis saltarines. los que conocimos un poquito esa vida, pues nos damos cuenta que es bastante fuerte, mucha disciplina. Bueno, perfecto. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por estas bendiciones. En oración, hermana Carolina, Amén, pastor. ore Tengo por ahí el micrófono. nosotros, por favor. Tenemos el micrófono encendido. Padre, te damos gracias, mi amado Jesús, un día más, Señor, en tu presencia, buscando de ti, Señor, de todo lo que tú nos puedes enseñar a través de tu siervo, el pastor Hugo Camejo. Precioso Espíritu Santo, seas tú visitando donde está cada uno de mis hermanos, en su casa, en su hogar, seas tú ahí para que ellos puedan compartir este conocimiento que está impartiéndonos el pastor. Gracias te doy, mi amado Jesús, por esta oportunidad, por esta bendición tan grande, Señor. Mira, Señor, cuántos, Señor, quisieran tener el conocimiento, Padre, y no encuentran el camino. Yo te doy gracias, Padre, porque tú me has dado la oportunidad de conocer, de que mi conocimiento hacia lo tuyo sea expandido, Padre. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada uno de mis compañeros aquí, Padre. Y si hay necesidades en alguna de sus hogares, si tú supliéndola así, Señor, como tú sufres, tú sufres cada necesidad en cada casa, en cada hogar, Padre mío. Si hay alguno, Señor, que esté enfermo, seas tú pasando tu mano sanadora, Padre de la gloria. Padre, te dejamos en este momento, este espacio en tus manos. Que seas tú, Señor, usando a tu siervo, el pastor Hugo, Padre de la gloria, y seas tú tomando el control, precioso Espíritu Santo, en este momento. Gracias te doy, mi Padre, gracias, Hijo, y gracias, glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias, sierva de Dios. Personas súper hermosas. Amén, amén. Después de orar, como le decía cuando predicaba, decía, hermanos, vamos a orar y vamos a predicar la palabra de Dios. Porque después de que oremos y prediquemos la palabra de Dios, solamente debemos dar la orden en el nombre de Jesús.
que las situaciones serán quebrantadas y los milagros ocurrirán. Es algo muy, muy bonito, ¿no? Eso es una fe muy personal, pero siempre se despejan los aires, todo con la oración. Algo tan aparentemente sencillo, sencillamente poderoso, que yo siempre le digo y me digo, y lo comparto con ustedes, que cuando la situación esté complicada, cuando haya un momento difícil, en vez de pensar en tantas cosas, primero, digamos, un momento, vamos a hacer una oración. Y si las personas no lo permiten, que usted cierre los ojos y haga una oración, así sean segundos. Si sean segundos, así que diga, Señor, toma control de esta situación ahora mismo, Dios, toma control de mis sentimientos. Yo me estabilizo de esa manera. Personalmente, eso es algo muy personal, yo me estabilizo de esa manera. Cada golpe, cada mala noticia, cada impacto de la noticia es como una explosión. Y los que alguna vez han experimentado lo que es una explosión realmente de un artefacto, eh, nosotros quedamos mareados, perdidos. Es el impacto, la onda explosiva. Pero luego de eso hay que recomponerse y evaluar la situación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué aconteció? Y es importantísimo que en los momentos difíciles hagamos esto. Estamos no, diseñando ya un diplomado que se llama Primeros Auxilios Psicológicos y Espirituales. Es un diplomado, un seminario que queremos dar y es un seminario que nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo también. Con el tiempo vamos saliendo permitiéndonos espacios que nos van a ayudar muchísimo. Listo, perfecto. Vamos a tomar una fotito de evidencia porque vamos a trabajar lo que tenemos aquí. Lo vamos a hacer perfecto. 1, 2. Y vamos a hacerlo con todo el tiempo. Con todo el tiempo. Mucho o poquito, pero con todo el tiempo. Estuvimos hablando en la clase anterior. ¿Quién vio la clase anterior grabada o quién estuvo en la clase anterior? Levante la manito. ¿Quién está en contexto de la clase anterior? Esto lo digo por si tengo que retomar un poquito, lo hago, pero si están en contexto, pues partimos desde donde tengo preparado. Pastor. ¿Quién? Dime, Alexander. Bueno, sería bueno, sí, pastor, que hiciera un breve resumen. Gracias. Vale. Perfecto. Vamos para allá. Entonces. Listo. Vimos algo que se llaman, comenzamos tema nuevo, comenzamos un tema nuevo que es muy importante, y se llama gnosticismo, marcionismo y montanismo. Estas son herejías. ¿A qué se le llama herejías? A todas aquellas doctrinas que en uso de facultades filosóficas y paganas trataron de quebrantar el fundamento de la palabra de Dios o el fundamento doctrinal de la deidad de Cristo como tal. ¿Qué es la deidad de Cristo? La deidad es la procedencia de dónde viene, de dónde ha sido hecho, cómo nació. Pues nosotros entendemos claramente que ellos gozan de algo que se llama la eternidad, no solo inmortalidad, sino eternidad, es decir, que no tiene principio ni fin, que siempre han existido. Entonces, la diferencia entre eterno e inmortal es que eterno siempre ha existido e inmortal, pues sería que en algún momento fue creado, como los ángeles. Los ángeles tienen inmortalidad, pero ellos fueron creados en el momento. Listo, perfecto. Estuvimos hablando acerca del gnosticismo y nos dimos a entender que el gnosticismo fue una mezcla realmente de muchas religiones paganas. Y los gnósticos incluyeron dentro de sus tradiciones, dentro de sus doctrinas, si pudiéramos decirlo así, algo que se llamó el Evangelio de Cristo. Pero cuando el Evangelio nace, el gnosticismo de alguna manera tenía algunas raíces, pero se manifiesta en ese periodo
y en ese periodo de la iglesia, de los comienzos de la iglesia, empieza a ser un efecto muy fuerte, tanto que Juan, primera, segunda y tercera de Juan, se habla fuerte contra el gnosticismo y se habla de aquel que no reconoce que Jesús ha muerto en carne, se ha llamado anticristo, pero todo esto fue a causa de los gnósticos. Entonces, el gnosticismo es una religión con muchas mezclas ancestrales, con muchos patrones de diferentes religiones, tanto orientales, paganas, de todo tipo, que finalmente incluyeron la palabra de Dios, pero que incluyen fragmentos, espacios, y de paso lo malinterpretan. Entonces, el gnosticismo quiso convertirse como en un cristianismo, en una forma de cristianismo mal interpretado. A esto se le llama herejía. Estamos hablando del gnosticismo. Entonces, el gnosticismo y el cristianismo, se hace un balance realmente del gnosticismo y se habla de que la iglesia rechaza el gnosticismo por las siguientes enseñanzas. ¿Qué enseñaba el gnosticismo? Dice, el conocimiento del Supremo Dios y la comunión con Él son imposibles. Primero que todo, como les decía, ellos trataron de traer el Evangelio de Cristo a sus enseñanzas, pero las reinterpretaron y no tiene nada que ver con la esencia del Evangelio como tal. Hablando de que el conocimiento supremo de Dios y su comunión con Él son cosas imposibles. Dice, la creación del mundo es la obra de un Dios inferior. Ellos prácticamente no ven a Dios, Jehová, el Padre, como un Dios de igual sustancia a Cristo, sino que lo ven como un Dios inferior. Hablan que el mundo y la materia son malos, que la materia es malísima, que el Redentor no es ni Dios ni hombre, imagínense esto, que no murió en la cruz y no resucitó, y pues ya nosotros hemos visto que parte, testimonio grande acerca del Evangelio es la resurrección de Cristo. Habla de que no murió en la cruz, que parecía ser humano, pero no lo era en realidad. Es decir, que tenía una apariencia. Ellos hablan de que Jesús tenía una apariencia. Lo mismo lo hacen los docetas, el docetismo, que es otra herejía que no la tenemos aquí, pero que la veremos más adelante. Dice, la herejía del docetismo, nombre derivado de la palabra griega doiken, que significa parecer, significa parecer. O sea, para los docetas, para la herejía del docetismo y el gnosticismo, ellos compactan con algo, se acoyunturan con que la apariencia, con que Cristo vino por una apariencia que no sufrió realmente en la cruz del Calvario. Dice que solo algunos hombres, aquellos que son espirituales de nacimiento, pueden salvarse. Entonces, aquí hay no solamente docetismo, no solamente gnosticismo, sino que también están incluyendo otras doctrinas, ¿cierto? Como la de la predestinación, que hay gente que nace para salvación y otra para condenación. Por otra parte, no hay resurrección para ellos. Dice que el gnosticismo alcanzó su mayor influencia durante la segunda parte del siglo II, luego comenzó a declinar. Dice, los escritos de Irineo, Tertuliano, contribuyeron a que esto ocurriera. ¿Qué pasa? Pues bueno, estos hombres de alguna manera contrarrestaron. Dice, el gnosticismo provocó cambios de gran alcance en la iglesia, pues esto no tenía una organización definida. Prácticamente el gnosticismo sí logró impactar la iglesia, sí logró llegar directamente hacia la iglesia. Trató de convertirse en un evangelio que persuadía la mente de las personas. Dice, no existía una declaración común concerniente de la doctrina de la iglesia, como consecuencia del peligro de los gnósticos en tres áreas: en el gobierno, en el canon de la escritura y en el credo. Dice, cobraron gran importancia. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues prácticamente, de alguna manera, la iglesia contrarresta, pero ellos
toman posiciones y de alguna manera provocan una enseñanza doctrinal bastante fuerte. Eso es el gnosticismo frente al cristianismo. ¿Por qué? Porque es una forma de evangelio totalmente espuria, ¿sí? Un pseudo evangelio. Espurio es algo que no es totalmente puro, y cuando hablo de pseudo, hablo de falso. Cuando se habla de un pseudo evangelio, evangelio falso, pseudo pastor, pseudo predicadores, pseudo significa falso. Entonces, estas herejías impactaron la vida de muchas personas en la iglesia, en los comienzos de la iglesia. Hace parte. Hasta el día de hoy existe el gnosticismo. Estuvimos charlando y los que vieron la clase grabada vieron cómo compartimos un poquito con Carolita y alguien más nos explicó de algún contacto con gnósticos. Y me impacta lo que esta persona le dijo a Carolina: dice, ustedes van por un lado, nosotros vamos por el otro, pero al final vamos a llegar al mismo lugar, y de alguna manera pues identificamos inmediatamente la herejía, porque la Biblia dice que Jesús es el único camino al Padre. Pero no solamente el gnosticismo se quedó allí como un ataque fuerte, como una herejía fuerte contra el Evangelio. Nace el marcionismo. Y aquí esta herejía toma nombre de quien la funda. Entonces, ¿quién? Dice que alrededor del año 140, un cristiano llamado Marción vino a Roma de Sinop, una ciudad costera en el norte de Asia. Miren lo que estamos viendo. Todas estas personas de Asia Menor eran prácticamente griegos. Y aunque Asia Menor, lo que hoy es Turquía, que fue tomada por los otomanos, que hoy prácticamente hacen parte de este grupo de musulmanes, pues lo que podemos ver aquí, mis estimados estudiantes, es que todas estas personas que venían de esas áreas geográficas mencionadas, Asia Menor, Alejandría, todo esto que tenía conexión con los griegos, eran amantes de la filosofía. Y el ser amante de la filosofía, esto hacía que ellos de alguna manera mezclaran enseñanzas, porque el patrón era la filosofía, pero es como cuando alguien se convierte, pero finalmente continúa con algunas matices de sus religiones paganas. Por ejemplo, cuando alguien se convierte al evangelio y de pronto viene de otras religiones, siempre tratan como de incluir algo, como de mezclar algo, siempre algo queda. Y esto hace que se pueda pervertir la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces Marción era nada más y nada menos que un comerciante acaudalado, dice, armador de barcos, profundamente religioso, tenía un punto de vista teológico que lo había desarrollado, y vino a caer bajo la influencia de un gnóstico. Había un gnóstico llamado Cerdo, su nombre era ese, Cerdo. Según Irineo, dice, la doctrina principal de Cerdo era que el Dios proclamado por la ley y los profetas no era padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comienza algo. Marción, minado por las enseñanzas gnósticas, de alguna manera en desacuerdo con parte de esas enseñanzas gnósticas, decide reinterpretar a su manera. Es por esto, mi hermano, que hablando de estas herejías, es por esto lo peligroso de los líderes que se levantan solos, los líderes que no se levantan bajo autoridad, los líderes que no son mentoreados, enseñados, formados, instruidos. Eso es un peligro eminente, porque si la persona no hay un mentor, un maestro, un guía espiritual que le vaya interpretando lo que él no conoce, o que le vaya rompiendo esos paradigmas o los dogmas que él tiene, pues simplemente agarra derecho, toma un atajo
y puede hasta decir que Dios le dijo a él tales cosas. Por eso, muy preocupante cuando alguien dice Dios me dijo y lo que aparentemente Dios le dice no concuerda nada con la Biblia. Listo, entonces dice que según Irineo la doctrina principal de Cerdo era que el Dios proclamado por la ley y los profetas no era padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues aquel era conocido y este no lo es. Uno era también justo, pero el otro era benevolente. Y aquí está el escrito en la primera del escrito de Irineo, en su tesis contra las herejías, en el capítulo 1, verso 27, estaba prácticamente, está referenciado esta manera. ¿Qué hizo Marción? De alguna manera, no contento con algunas interpretaciones del gnosticismo, entra en la lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero tenía conexión con el gnosticismo. Seguía de alguna manera parte de estas creencias. Dice, también explica su creencia de que la iglesia seguía una religión que fundamentalmente era judía. Marción no estaba de acuerdo y decía prácticamente que el cristianismo estaba minado del judaísmo y que por esta razón prácticamente sus enseñanzas no eran puras. Entonces, él en su reinterpretación, de alguna manera gnóstica, pero estrenando herejía, como el marcionismo, de alguna manera empieza a hacer confusión y simplemente entra a tratar de manejar una doctrina reinterpretada y empieza a colocar en riesgo las enseñanzas bíblicas. ¿Qué pasó con la teología de Marción? Bueno, no aceptó los mitos de los gnósticos. Estaba basada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento realmente, pero para él prácticamente Dios, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo. Era un Dios malo. Era un Dios inferior. Dice, en el Nuevo Testamento, por otro lado, Jesucristo era la revelación del buen Padre desconocido. Mira la confusión. Entonces no tomaba a Jehová de los ejércitos, al Dios Padre, como Padre de Jesucristo, pero decía que el Padre de Jesucristo era un Padre benevolente no conocido, pero no era el del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Marción? Hizo su propio canon bíblico. Estableció lo que vimos bibliología, en algún momento, pues llegamos a dar cuenta que hablamos de un canon de Marción, y es que Marción empieza a hacer su propio canon de las escrituras. Consistía el canon en el Evangelio de Lucas, las epístolas de Pablo, menos las epístolas dirigidas de Pablo a Timoteo y a Tito. No aceptaba estos escritos. Corrigió, dice, y los corrigió de forma extensa. Irineo escribe, Marción desmembró las epístolas de Pablo. Esto escribió en su apología o su tesis contra la herejía. Dice, Marción desmembró las epístolas de Pablo, sacando todo lo que el apóstol dice respecto a Dios, que hizo el mundo y a la vez que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué saca prácticamente? ¿Por qué Marción quita todo esto? No, pues nada más y nada menos porque no estaba de acuerdo, porque no estaba de acuerdo con que el Dios del Antiguo Testamento era Padre del Dios Redentor Jesucristo. Eliminó pasajes sobre los escritos proféticos citados por el apóstol con el fin de mostrarles que ellos anunciaban de antemano la venida del Señor Jesucristo. Entonces este hombre modificó prácticamente. No solamente reinterpretó, modificó. Dice, una revisión similar lo llevó a cabo en el Evangelio de Lucas. ¿Qué hizo Marción? Por la cual eligió los libros para su canon. Entonces, de una manera clara. Dice, Pablo rechaza la salvación por las obras de la ley y ponen énfasis en la salvación solamente por gracia. Pero Marción hizo una distinción bien definida entre el Dios inferior que creó el mundo y dio la ley y el Dios Padre Jesucristo. Aquel es justo, vengador e imperfecto. Comete errores. Enseña que hay que pagar ojo por ojo y diente por diente. Odiaba, en otras palabras, al Dios del Antiguo Testamento.
Dice, el buen Dios por otro lado enseña y practica la misericordia, el perdón y el amor. Estos dioses aparecen completamente separados para Marción, para Marción. Entonces hay una completa separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para él, entre la ley y el Evangelio, entre los judíos y la iglesia. El Antiguo Testamento, la ley e Israel provienen del Dios creador, dice. El Nuevo Testamento, el Evangelio y la iglesia provienen del buen Dios, quien es el Padre de Jesucristo. Aquí hay una confusión grandísima. Enseñanzas, de alguna manera, que minaron la iglesia. Esto es cuando yo les decía, no sé si a ustedes o otro grupo con anterioridad, decía, es que estudiar teología es una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad de estudiar teología? De mantenerse puro frente al texto, frente a las escrituras. Hay gente que en el deseo de mostrar su capacidad, en el deseo de ser puestos en alto, de buscar espacios dentro de la iglesia, de que sean tenidos en cuenta, toman atajos y empiezan a cometer todo tipo de errores doctrinales para tomar un espacio de pronto que a él le parece importante y que otra persona lo ha ganado de una manera sana. Y el problema es permitir que a las personas que no han sido formadas, que no han sido enseñadas, que no respetan la autoridad, darles vía libre en el ministerio, porque ahí vamos a tener un gran problema. Estamos dejando crecer un hijo desobediente que al final va a buscar aliados y va a dar duros golpes contra la iglesia, contra la congregación. ¿Cómo era el Cristo de Marción? En otras palabras, hombre, entonces, ¿cómo él lo miraba? ¿Cómo era el Cristo de Marción? Vamos a ver por aquí claramente, dice, el Cristo de Marción concuerda con sus ideas sobre Dios. Apareció repentinamente año 15 del emperador romano, hasta el 29 vino para revelar al Dios que en ese momento había sido el Padre desconocido. Dice, su cuerpo no era material, pero aparecía como tal, vino directamente del cielo y no tenía historia o ascendencia humana. Entonces estaba muy lejos del conocimiento bíblico. Y como no tenía en cuenta el Antiguo Testamento, entonces estaba tomando parte de inventos de deidades a su manera. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo Marción influye con estas ideas. Vemos cómo se fortalece el marcionismo, porque se convierte en una doctrina, con seguidores y todo. Él hablaba, dice, el Mesías en el Antiguo Testamento está todavía por venir. No hay segunda venida de Cristo, no habrá resurrección de los muertos. La vida después de la muerte en comunión con Cristo y el buen Dios es puramente espiritual. No hay lugar para la restauración del mundo creado. Entonces noten ustedes, ya que están empezando a conocer de las herejías, estas herejías vienen de personas con mucha confusión, pero se van a dar cuenta ustedes que más adelante los mismos coherentes, los espirituales, empiezan a pervertirse después de tener un pensamiento serio. Caramba, estudiar es muy bueno, pero se debe hacer con cuidado. El no estudiar la palabra de Dios no es muy bueno. Y no es bueno porque si no hay conocimiento se perece, se equivoca, sigue cualquier idea. Y la paz de un hombre comienza cuando empieza a entender las escrituras. El hombre que entiende las escrituras entiende por qué es perseguido, entiende por qué existen las enfermedades, entiende por qué sufre África. Y no es que se queda sin hacer nada, él entiende y hace lo que tiene que hacer para mitigar ciertos impactos.
en la sociedad, pero sabe también por qué la mano de Dios, por qué el ojo de Dios se tiende a algún lugar para enseñarles. Influencia de Marción. Dice, Marción hizo necesario que la iglesia estudiara a fondo la relación entre Dios creador y el creador y Dios redentor. Y lo hicieron. O sea, estas herejías, ¿qué fue lo bueno de estas herejías? Que hizo que personas estudiosas, los padres de la iglesia de estos tiempos, los apologistas, empezaran a hacer sus escritos y empezaran a hacer sus, eso se llaman sus sínodos, que son reuniones también, pero reuniones pequeñas para discutir temas teológicos, pero también que se reunieran para poder contrarrestar estas herejías. Por ejemplo, hubo un obispo llamado Arrius, yo le hablé de Arrius por el año 250, y este obispo llamado Arrius negaba la divinidad de Cristo. Él decía que Jesús no era Dios. Negaba la divinidad. Y esto es bastante fuerte. Y otros empezaron a negar la humanidad de Cristo. Entonces se hizo una grande reunión en el año 325 y estaba allí Constantino ya, el concilio de Nicea, se llamaban los concilios y sínodos. Concilios eran más grandes, sínodos eran reuniones más pequeñas. Y en este concilio se defendió y se llegó a la conclusión que Jesús es Dios. Y Marción, Arrius, fue excomulgado. Entonces, note que de tiempo en tiempo no venía persecución de los judíos y de los griegos ateos o paganos, sino que de las mismas personas conocedoras empezaron a involucrarse con otras situaciones, pensando que esto era así. Hermanos, en una iglesia donde no hay estudio, enseñanza, formación por la palabra de Dios, puede que crezca, pero va a crecer como una casa en el aire. En cualquier momento, viento que se cruce, la va llevando a todas partes. Yo escucho a gente que dice, la Biblia dice esto, pero Dios me mostró a mí esto. ¿Y quién los saca de allí? Es decir, no entienden que nosotros tenemos que sujetarnos al texto sagrado, que nosotros debemos estar sujetos es a la palabra de Dios. Y hermano, por eso yo soy muy claro. Yo soy muy claro cuando hay personas que vienen y me dicen, no, pastor, Dios me mostró, Dios tal cosa. Yo soy muy claro cuando le digo, hermano, no, no puede ser. Ese no puede ser Dios que te haya mostrado esto. Uno, porque esto es antibíblico. Esto no tiene una connotación espiritual. Entonces, inmediatamente empezamos a entender que hay personas que necesitan o quieren que nosotros los tengamos en, en un buen concepto espiritual y que para esto se inventan cosas. O por ejemplo, hay personas que dentro de la iglesia nuevamente le digo, para tomar puestos, se inventan visiones, revelaciones, o a veces para sacar los odios del corazón que tienen contra otros hermanos, se inventan este tipo de revelaciones, hermano, cuando Dios no está de todo eso. Y lo más tremendo es que en momentos los hacen públicos. Los hacen públicos. ¿De dónde viene esto? No, esto no es nuevo. Esos falsos profetas, esos falsos maestros, ya venían desde el primer siglo. Pablo escribiendo contra los falsos maestros, Pedro escribiendo contra los falsos maestros, contra los falsos apóstoles. Fueron probados y fueron hallados mentirosos. Gente que quisieron volverse apóstoles, que quisieron tomar el puesto de los apóstoles. Para este tiempo sigue igual. Para este tiempo hay personas que se han tomado atribuciones que no les pertenecen.
Hombre, pero si es Dios que los ha puesto allí, gloria a Dios. Pero si no es Dios, santo es el Señor, porque toda lengua mentirosa frente a estos temas va a ser confrontada por Dios de una manera muy fuerte. ¿Qué les parece a ustedes este tema de las herejías? Súper interesante, pastor, súper interesante. Me gusta como saber, conocer de dónde nacieron todas estas ideas o de dónde el origen de cuentos o fábulas, porque hay cosas que no tienen como sentido, ¿no? Sí, Como sentido. Ahí estaba viendo que dice, es decir, es decir, de carne y hueso, que estaban diciendo como si nuestro Señor Jesucristo, si no entiendo mal, es como si fuera 100% divino, que no fue humanamente humano, ¿sí? No fue 100% humano, sí. no sé O si sea que estoy lo que entendiendo vino fue mal. como una apariencia. Sí, y de hecho ahí, es que no sé qué religión es la que lo cuentan como si él fuera, o sea, como si él no pisara en la tierra, como si él caminara en el aire, como si él no sudara, como si él no hubiera tenido las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos. Sí, sí, sí. Bueno, no la tengo presente, pero la podemos buscar. La podemos Sí, buscar. Y Carolina, importantísimo esto, ¿sabe por qué? Porque las cosas que se presentan en la iglesia vienen de enseñanzas como estas. No sé si ustedes vieron, no sé, Carolina creo que no estuvo allí, en Apologética, que fue el diplomado pasado, donde hablábamos no. de quiénes eran los mormones, de quiénes eran los testigos de Jehová y de dónde venían. Alguna vez nos hablamos, creo que estábamos, no sé si era en hermenéutica, no sé si Sí. hace un año. Yo creo, sí, 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 sí. En un seminario que usted hizo conmigo, creo, Sí, que hablamos un los poco nombramos, pero así así de como pasadita. una pinceladita, sí, pero así entrar en contexto en el asunto, no. Exactamente, sí. Por ejemplo, es una herejía del arrianismo cuando habla, por ejemplo, los testigos de Jehová vienen de la herejía del arrianismo. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo es creado. Cuando habla del primogénito de la salvación, para ellos Jesucristo es creado. Es el Hijo, no es Dios. Y si Jesucristo no es Dios, eso viene del arrianismo. Entonces, si ve que no viene de solamente el pensamiento de estos días, que este pensamiento ha sido infundado. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de la unicidad, hablábamos con los de la familia de la iglesia unitaria, ¿no? Y ellos nos decían que estábamos equivocados. Y decían, pero no puede ser posible que los apóstoles estuvieran equivocados en la enseñanza. No puede ser posible porque hay escritos de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de los primeros que estaban enseñando. Y no puede ser posible que ellos estuvieran equivocados al principio, que más adelante fue que se descubrió todo. No, hombre, ellos estaban ahí. Y esos escritos de los padres de la iglesia son los que defienden la Trinidad. Esos escritos de los padres de la iglesia son los que defienden la deidad de Dios. Y claro que la Biblia también. Lo que yo quiero decir es que hay personas que dicen, no, pero si lo dice la Biblia, pero no lo dice otro documento. Hombre, a nosotros nos basta con la Biblia, pero otros documentos sí hay. Exactamente, ese es eso es todo para Claro, nosotros, para el nosotros es todo. texto O sea, bíblico. Sí, nosotros no necesitamos más nada, pero que académicamente y apologéticamente, pues tenemos que echar mano de las ciencias, de alguna manera, no para nosotros, sino prácticamente para el pueblo, pues, así para es. debatir. Esta es Así. la gran influencia del marcionismo. Es algo muy fuerte, es algo que ha impactado al mundo y hasta el día de hoy. Por ejemplo, es una herejía decir que Dios antes se llamó, en el Antiguo Testamento, se llamaba Jehová, que en el Nuevo se llamó Jesús y Espíritu Santo. No, porque estamos diciendo que este es un solo Dios sin las tres personas, las tres personalidades. Pastor, pero Sí. ahí yo creo que es que los que dicen que es un solo Dios es porque ellos van, es que no me acuerdo si es Deuteronomio o si es Números 6:24, algo así que dicen Jehová
Uno Como es. que, oh Israel, tu Dios uno es. Uno ¿Sí? es. Y si Ellos es van a ese texto. claro, y si es un solo Dios, Un solo ¿sí? Dios, sí. Pero que tiene tres personalidades, por eso se llama Elohim. Y en el hebreo Elohim es un término no para hablar de una sola persona, ¿cómo le parece? Es Sí, un las tres, término plural. plural. Entonces, si vamos a las escrituras, hombre, por eso es que yo quiero que algún día lleguemos a ver el hebreo y griego, porque me interesa muchísimo que lo lleguemos a ver, para que entendamos que en esos idiomas habían palabras exactas para nombrar pluralidad y que Sí, cambiaba la palabra al nombrar algo singular, el tema es que como ellos no tienen, como el alfabeto de ellos no tienen las vocales, las en, vocales. exacto, entonces a Exactamente. ellos era lo que a ellos lo confundía. Y lo otro, pues si uno se va, digamos que al original hebreo, es que, digamos, un judío de judíos, como no creen en Jesucristo, en la Sí, resurrección, pues ellos no van a creer Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de hecho creo que en el Espíritu Santo ellos creen, si no solo creen en un solo Dios, por eso es que ellos creen en un solo Dios, porque el exactamente. Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía, era por momentos, ¿sí? Claro, Venía, eh, descendía y usaba el sí, profeta, usaba la persona y se iba. sí. Entonces ellos como no han creído en el Señor Jesucristo, pues a ellos eso no le va a caber en la cabeza las tres divinidades, ¿sí? Eso no les cabe a ellos. Las tres Digamos personas. un ejemplo, el profeta Jonás, cuando el Señor le dijo, ves a Nínive, como sabían que la presencia del Dios vivo estaba en el templo, él dijo, no, yo no voy a ir a Nínive porque sabían toda la situación, las cosas terribles que pasaban en Nínive, cómo estaban de corrompidos, lo que le iban a decir a él. Entonces él lo que hizo fue huir por el miedo y él dijo, no, yo me voy para otra parte. Él pensaba que entre más lejos estuviera de Jerusalén, del templo, él pensaba que Sí, podía huir de Dios, ¿sí? exactamente, sí. Muy, Porque muy no bueno estaban eso también. creyendo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Muy ahora bueno, sabemos muy que bueno. ya el Señor, el Espíritu Santo, pues se pasó a vivir a nosotros. Somos ahora el Claro, templo del Espíritu Santo. por eso era que los judíos subían al templo. Exacto. Y de hecho, los judíos ortodoxos, no sé, como ellos están como en tantas ramas, ellos ahí donde queda ese muro que fue De los el muro lamentos. del, ¿cómo es que? Del templo. Del templo, sí, que es el muro de los lamentos, ¿no? Ahí los ve yo orando, ahí ellos los ve orando, ¿por qué? Porque ellos piensan que es que ahí es donde está la presencia de Dios y Claro, que solo a Dios, a Yahweh solo lo van a encontrar ahí. Pero ellos ya no tienen como la revelación de que el Señor esté donde uno lo busque, el Espíritu Santo. claro, la Exactamente por lo mismo, porque omnipotencia de ellos Dios. no han creído en el Señor Jesucristo. Y de hecho se dice que pues, el Espíritu Santo es asignado a nosotros, a la iglesia, ¿no? Que el Espíritu Santo que ha asignado fue a nosotros y a ellos el ángel, el arcángel Miguel es el que guarda a Israel y su pueblo, ¿no? Sí, ok, listo. Exactamente, lo dice claramente las escrituras, pero en sí el Espíritu Santo, de alguna manera, en su infinita misericordia, guarda a Israel, porque Dios hace su trabajo así nosotros no lo entendamos. Sí, él hace su extraña obra. Así Exacto. nosotros no lo entendamos. Por eso hay momentos que nosotros decimos, no lo entiendo, Señor, pero si tú me estás dirigiendo, tiene que ser una buena finalidad. Creo que el profeta Bakú, ¿no? El profeta Bakú no entendía, ni Y, siquiera él y, entendía. y varios, porque por ejemplo Jonás tampoco entendió. Exacto. Ellos no entendían, habían cosas que ellos como que, bueno, las hago porque, digamos, el profeta Oseas, cuando lo mandaron a casarse con una prostituta, tampoco lo entendía, Tampoco pero no entendía sabía que era la cómo representación del pueblo de Israel. exactamente la prostitución que estaba viviendo Israel. Uh -huh. Totalmente cierto. Qué bueno, qué bueno la charla, mi hermana Sí, me encanta todo Carolina. esto. Muy bien, Pastor, importantísimo. Alexander, cuéntame. el pueblo de Israel tiene un velo y hasta que ese velo no se ha quitado, ellos no pueden entender ni ver la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos todavía están con ese velo, aunque hay algunos israelitas, un porcentaje muy pequeño, que el velo les ha sido quitado y creen en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Un pequeño porcentaje.
San Juan 1:11 y 12 lo dice claramente. Nos enseña, él fue enviado, mira, a los que creyeron y a los que recibieron. Hay unos que creyeron, ¿cierto? Y otros que lo recibieron. ¿Cuál está la diferencia? Bueno, había judíos que recibieron. San Juan 1:11. Y 12. San A Juan todos 1:11. La exégesis de ese versículo es: a lo suyo vino, a lo suyo, y los suyos no le reconocieron, ¿sí? no le recibieron. Entonces, ¿cómo es que dicen cuando leen ese versículo? A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no los recomendó. No, a los suyos. O sea, él venía trayendo el pan del cielo para darle a ellos de comer. Ellos, como lo rechazaron, no lo recibieron y no lo pudieron entender. Y por haberlo rechazado, haberlo traspasado y todo eso, es que va a venir la gran persecución y va a venir el ataque allá, y a ellos les va a costar hasta a algunos la muerte el poder entender que ya el Señor Jesucristo vino y que ellos mismos fueron quienes lo mataron, ¿sí? Que a eso va a ser cuando ya sea la persecución. Pero también dicen que a los que creyeron y a los que recibieron, entonces sí hubo un pueblo que creyó. Sí, y de hecho ahí están, ahí va a venir Pedro, ahí están todos los judíos y otros que creyeron, claro. Sí, de hecho la iglesia nació ahí, creo que eso ya lo vimos nosotros aquí, ahí fue donde nació la iglesia, que nació fue con los judíos. Realmente la iglesia viene del trasfondo judío, porque no había un pueblo para sacar como cuando el Señor sacó a Israel, digamos, lo apartó. No había otro pueblo para apartarle, sino de los suyos vino. Él vino a traer la revelación y ellos no le recibieron, no le entendieron. Dígame, Alexander. Pastor, en el pórtico de Salomón, en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3.000, y esos eran judíos. Dijo el Cristo que ustedes crucificaron. Claro. Y en la segunda predicación se convirtieron 5.000. O sea, hay una conversión grande de judíos. Claro, ¿no? Por eso le dice, los suyos no le recibieron, pero los que le creyeron y los que le recibieron, también. Ahí sí podemos leer el versículo. Pero bueno, si nos quedamos ahí. De hecho, es por eso que están los judíos mesiánicos y los judíos ortodoxos. Los mesiánicos son los que sí han creído en el Señor Jesucristo y los ortodoxos son los que siguen esperando el Mesías. Exactamente, exactamente. Muy bien. Listo. Estos temas, y como siempre, siempre habrá mucha tela que cortar. Terminamos aquí esta parte del marcionismo. Y vamos leyendo, mira, lo que es malinterpretar la palabra de Dios, lo que es estudiar la palabra de Dios solo, sin reglas hermenéuticas, sin asesoría, y buena asesoría también, porque mire lo que le pasó a Marción, cayó en manos de Cerdo, y Cerdo era un gnóstico que finalmente terminó aportándole a su desviación. Vamos a terminar con esta última herejía que tengo acá. No vamos a dar descansito, sino que no les doy descansito para hacer algo corto aquí, sino terminamos la clase. Terminamos el tema. El montanismo. Viene el montanismo y mire lo que tenían ellos. Ellos sí creían que Dios era el creador y que Jesús era el redentor. Es decir, que su fe afinaba con la iglesia, con las escrituras. Pero era fundamental diferente a los gnósticos y a los marcionistas. ¿Por qué? Era un movimiento religioso que la iglesia no aceptaba. ¿Cuál? La razón, dice aquí de ellos, es la forma en que el montanismo entendía la obra del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver quién es el fundador. Surgió en Asia Menor, en Frigia. Dice acá. La cámara se me puso. Que me gusta que me vean aquí. Listo, perfecto. Surgió en Frigia, Asia Menor, y aquel lugar era un lugar muy conocido por la extravagancia de las religiones paganas. Habían pretensiones proféticas y algún éxtasis de la espiritualidad. La palabra éxtasis, que significa estar fuera de sí, es decir, como si otra persona actuara en ella. Entonces dice que en esta condición los sacerdotes, cuando entraban en éxtasis,
una especie Es más, la palabra excitado como tal significa en el griego estar poseído por un dios. Y de allí viene el aumento de la excitación, que es el éxtasis, entonces, ya subir a otro nivel. Y los sacerdotes de estas religiones paganas, de alguna manera, entraban en un éxtasis para poder sufrir dolor, saltar, tener visiones, tener un resto de prácticas. Allí podían ayunar, pero bajo esa éxtasis, como si prácticamente entraran en posesión de algo. Pero entonces Montano se hace cristiano, pero al hacerse cristiano trae, mire como otra persona, trae las prácticas de su antigua religión. Hombre, por eso es que muchas veces cuando una persona se convierte en cristianismo y viene de ser testigo de Jehová, que no es un cristianismo, pasan cosas. Viene del séptimo día, pasan cosas, resulta enseñando que guardar el sábado, resulta enseñando que Jesús no es Dios, y aunque está supuestamente aquí, está minado. Aparentemente se convirtió, pero no, porque mira, está minado de otras enseñanzas, no ha desaprendido para aprender. Entonces, ¿qué hace? Se hace cristiano, abandona el paganismo, pero trae las prácticas. Y estas prácticas son tremendas. Dice, para él resultó natural prácticamente, por tanto, el énfasis de la obra del Espíritu Santo. En la forma en que lo hizo, separó a Montano de la Iglesia Católica. Ya, por ejemplo, el montanismo nace para este tiempo del año 207 más o menos. Y llega, o sea, ese movimiento dura muchos siglos y llega hasta la Iglesia Católica, ya pasa prácticamente hasta el año 500, siglo cuarto, sí, casi el año 500. La forma en que este hombre manifiesta actuaba dentro de la Iglesia con enseñanzas que tuvieron que apartar de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué era lo que este hombre manejaba? Veamos su doctrina. Él decía que a través de él había llegado la época del Paracleto. ¿Ustedes saben qué es el Paracleto? Sí, pastor. ¿Qué es el Paracleto? El Espíritu Santo, el ayudador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como el consejero, el restaurador de alguna manera. Ese término solo se le atribuye al Espíritu Santo, el Paracleto. Entonces, él decía que por medio de él había llegado el Paracleto y se convierte como en un profeta. Busca a dos mujeres que le ayudaban y estas dos mujeres empezaron a realizar estas prácticas tan terribles. Dice que muy pronto la Nueva Jerusalén descendería del cielo, de la parte de la profecía, y se establecería en una ciudad llamada Pepusa, que los cristianos debían ayunar, dejar sus trabajos terrenales e irse a vivir a Pepusa para guardar allí. Y recuerden que esto también acontece dentro de los testigos de Jehová, que hubo por dos ocasiones profecías donde las personas subieron a un monte, donde vendieron muchas cosas, dejaron todo lo material para esperar la venida de Cristo y no llegó. Dice que al crecer el montanismo crecieron las prácticas. Aquí decía que uno debía casarse una sola vez y por el otro lado el abandonar el matrimonio por razones espirituales era permitido. O sea, si había una razón espiritual, de pronto si mi esposa no me dejaba espiritual, yo podía abandonar. Cada verdadero cristiano debía tener dones espirituales. Y aquí vamos a tomar un pie fuerte. El martirio debía ser alentado y no debería escapar ni del martirio. Ese era pecado. O sea, si eran martirizados, debía ser así. Los tres profetas líderes montanos, él y dos mujeres, podían perdonar pecados, un poco de raíz de la Iglesia Católica. Podían hacer que otro tuviera una espiritualidad elevada. Las mujeres podían tener cargos en las iglesias y muchas otras prácticas más. Prácticamente, la redundancia, el montanismo se convierte o se manifiesta hoy en estas iglesias de la nueva revelación. ¿Cuáles son estas iglesias de la nueva revelación?
estas iglesias que no están viviendo bajo la palabra, sino bajo las profecías mentirosas, para estafar, para mantener las emociones aforadas, para engañar a muchas personas, pero lo más terrible, ellos también son engañados. Ellos también son engañados. Por eso cuando hay personas que Dios tiene que revelarles todo, hermano, es que si Dios no me revela beber agua en el vaso, yo no bebo agua. Es que si Dios no me revela ponerme esta ropa, yo no me la pongo. Es una extravagancia de la espiritualidad, dejando a un lado el libre albedrío que Dios nos ha dado. No existe un solo pie bíblico donde diga exactamente de que nosotros somos movidos exacta milimétricamente por Dios en todo. Dios nos deja una responsabilidad a nosotros también, que se llama la libre decisión. El albedrío propio. Ese, la libre decisión, que es el albedrío. Es decir, yo decido, ya conociendo, yo decido realmente qué voy a hacer. Y si decido mal, entonces simplemente voy a tener que sufrir consecuencias. Porque el Señor lo dijo, delante de ti tienes dos caminos. Escogeos por cuál queréis andar. Es decir, que usted ya conoce qué es andar en contravía. Ya usted sabe qué es andar en contravía. Ya usted sabe qué podrías usar y qué no podrías usar. Pero Dios no nos tiene como una marioneta tampoco. No nos tiene como una marioneta. Hay personas que va pasando alguien, Dios me revela tal cosa, Dios me revela todo el tiempo. Y se mina tanto que es imposible de soportar. Señores, yo tuve que aprender a conocer realmente qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y no aceptar cosas que no vienen. Una vez una persona me dijo tal que dije, no acepto, porque es antibíblico. Pero Dios me está diciendo y yo soy su profeta. Y dije, peor todavía, porque ahí me está mostrando que está confundido. Y esos son enemigos eternos. Porque pasan de la profecía a la maldición por cuanto no escuchaste la voz de Dios. Morirán tus hijos. Pasan a lanzar juicio que no es cierto. Y estas iglesias donde se vive la revelación por todo y hay mucha manifestación de las emociones que a veces ni es el Espíritu Santo, son iglesias montanistas. Porque creen tener una nueva revelación, una nueva forma de hacer las cosas. Yo he escuchado, es el mismo evangelio, pero en otro paquete. Yo, no, Señor, ese paquete es incambiable. Porque el evangelio trasciende en las culturas, en los tiempos. Y sabe que es trascender, no es adaptarse, no, es mantenerse vigente en todos esos tiempos. Es que el evangelio se adaptó, no, señores, trascendió. Y trascender es mantenerse vivo en todo ese tiempo. Por eso el seminario que les digo de lunes, martes y miércoles los va a ayudar mucho porque va enfocado a cómo llegar a las nuevas generaciones. No es adaptado. No es que, mira, los pastores tenemos que colocarnos también, vestirnos de hippie para que los hippies lleguen. No, 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 ese paquete no es así. Ese paquete no es así. ¿Por qué razón? No es que la Biblia dice que el que es griego, hay que hacerse griego con el que es griego, judío con el que es judío. No, pero no es este contexto. ¿Por qué razón? Porque si yo le llego al hippie vestido como hippie, ¿qué diferencia hay? A ver, debe haber alguna diferencia. Y aunque el vestido no debería ser en ese momento un impedimento, lo que sí se debe ver es que el cristiano tiene un cambio.
tiene que ser diferente. Debe verse diferente de alguna manera. Y esa manera es que yo no me puedo vestir como hippie para ganar a los hippies, no me puedo vestir como otras tribus para ganar esas tribus. Tengo que llegar con la palabra, porque mi apariencia no es la que gana. La que gana sí es la palabra, pero no dándole figuras parecidas a él. No, yo no tengo que parecerme a nadie para ganarlo. No. Que hagamos otra representación, listo. Decía una vez uno que invitaron a un habitante de calle a un culto y predicaron acerca de Pedro. Y cuando él llegó nuevamente allá donde los habitantes de calle le dijeron, bueno, ¿y qué fue lo que predicó el pastor? ¿Qué fue lo que usted entendió? Y él dijo, no, ese Peter era un tremendo. Para decir a los Pedros le dicen Peter. Ese Peter fue tremendo. Porque iban a agarrar, con todo el respeto de decir, que estamos transmitiendo como es, en el momento que fueron a agarrar a Chucho, el Peter tomó su pate cabra y ¡pum! Le voló una parabólica al man que estaba ahí al lado. Yo te dice, ¿cómo? Sí, era su lenguaje. Y en su lenguaje de calle trató de explicar lo que ese día le habían enseñado. Listo. Pero él no miró a otra persona como era siendo educada. Él miró a una persona transformada allá en el altar y que le hubiese gustado dejar su apariencia para ser transformado. Entonces, el evangelio no se adapta, trasciende, que es otra cuestión. Entonces, las iglesias montanistas confunden mucho. Y señoras y señores, Dios se muestra, Dios se revela, Dios sí se manifiesta. Claro que sí. Si hay profecía, claro que sí. Pero no es ese desorden que algunas personas toman por allí, por ego, por confusión y por no conocer la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la iglesia de primitiva o en la historia de la iglesia, lo que ellos vivieron se ha repetido por otro tiempo, en otros tiempos. Y mire esta frase célebre tan reconocida. Dice que el que no conoce la historia, ¿qué le pasa? Está condenado a vivirla, a repetirla. A repetirla. ¿Y por qué hoy en día se repiten esas cosas? Porque no conocen esta historia. ¿Por qué en Colombia estamos viviendo lo que ya habíamos dejado atrás? Porque la generación nueva no la conoció. No conoce la historia. Exactamente. Aquí está. Aquí está. Y caramba, yo no me voy a ir en contra de los dones espirituales, pero sí me voy en contra de los falsos dones espirituales. Porque el don de ciencia, que es revelación, este don de ciencia, Satanás lo copia con adivinación. Y sépalo que hay personas en los altares, no con revelación, sino con adivinación. Hay personas que dicen, pero es que esa persona me dijo lo que yo tenía. Y me dijo que a causa de eso yo tenía que entregar la casa y todo lo que tenía. Ajá, iba muy bien hasta allí. Por el don de ciencia se puede conocer, pero Dios no pide casas caras para salvación ni nada de esas cosas. Imposible. Pastor, pero ahí pasa algo, digamos que el don de profecía, sí, que igual todo esto va con el don, la ciencia va con el don de profecía. Sí, claro. Lo que pasa es que una persona que tenga este don, que nace con este don, algunos ya nacieron, como era el profeta Jeremías y todo este cuento, ellos son perseguidos siempre por el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona no está direccionada a buscar de Dios y a consagrarlo con Dios, el enemigo le va a dar la vuelta y lo va a tergiversar. Y es cuando terminan los brujos, los adivinos, le está dando la vuelta, lo está utilizando en dirección contraria. Eso es lo que pasa y por eso que conoce que son los adivinos. Y hay Claro, un demonio. mira, sí, porque mira, la Biblia comienza hablando de Balán el profeta y termina mencionando lo que murió Balán y la divina.
Y es el mismo Exacto. personaje. Ese es un claro ejemplo. Él era un profeta, pero mire, el enemigo lo estaba utilizando, lo estaba tergiversando al uso que le debía dar el don de Dios. Ahí comenzamos así, pero hay otras personas que se montan, que ni siquiera lo fueron, pero viendo el prestigio de todas estas cosas, se montan en esa ola. Dicen, no, a mí Dios me dijo que yo era profeta. Y Dios no lo ha llamado. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Porque estas cosas pasaron hace mucho tiempo. Y porque estas cosas pasan en los humanos y pasan en las iglesias. Y la iglesia, la historia de la iglesia ya pasó. Y ahora sigue pasando. Y cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, entonces no hay cómo contrarrestar. Lo que pasó con Pablo también cuando él estaba predicando y la divina le iba diciendo, ellos son hijos de Dios. Sintoniza. Ella estaba diciendo una verdad, pero era un espíritu inmundo el que la estaba usando a ella. Entonces, esto sigue pasando. En los altares hay pastores que no tienen vista espiritual activa y que tal vez se confían en el profeta y muchas veces dicho profeta, porque he escuchado testimonio, son brujos, son brujas que se están subiendo a los altares y que están confundiendo al pueblo. Lo están confundiendo. A veces le dice, a veces hasta el dichoso pastor, profeta tiene hasta, como le dijera yo, hasta más mando en la iglesia que el propio pastor, porque el pastor ha confiado mucho y mire lo que está pasando. Son personas que ni siquiera en verdad son utilizadas por el Espíritu Santo. Perfecto. Qué bueno que lleguemos a estos consensos. Ya lo habíamos visto de alguna manera. Este es el monte. Por eso, caramba, si Dios te utiliza, gloria a Dios. Pero no es para que entre en un nerviosismo ahora y diga en duda. No. Es para que te examines y sepa qué es lo que estás haciendo. ¿Quieres puestos? ¿Quieres servir? ¿En qué hora te estás montando? No te vayas a estar montando, valga la redundancia, en un montanismo. Mire lo que pasó. Montanismo y la Iglesia Católica. ¿Qué pasó? Bueno, la Iglesia Católica se opone, se van contra ellos. Montano, ¿qué hacen? En su oposición, se va de la iglesia y empieza a crecer el montanismo rápidamente en Asia Menor, en Europa, en África del Norte, y empieza a ser aceptados en la vida de muchas iglesias. Dice, el montanismo era para ellos como un símbolo de retorno de la pureza de la comunidad cristiana primitiva. Mira, dentro de esto estaba Tertuliano. Les hablé de Tertuliano al principio. Era un padre firme de la iglesia. Era un hombre firme de la iglesia. ¿Y qué estamos viendo aquí a Tertuliano? Que Tertuliano se desvía. ¿Qué es lo que dice la gente? No, mire, es que las nuevas iglesias sí traen revelación, sí traen movimiento, y la iglesia ortodoxa no. Ahí siguen. Hombre, tengamos mucho cuidado, porque restauración sí viene. E iglesias que se quedaron dormidas también. Pero el despertar se debe tener en cuenta. ¿De dónde viene este despertar? No vaya a ser que Montano haya revivido. No vaya a ser que las ideas de Montano hayan revivido en personas. Dígale, Tertuliano, gran teólogo norafricano, quien se hizo montanista alrededor del año 207. Ya aquí no estamos hablando exactamente entonces de iglesia primitiva, pero sí de historia de la iglesia, ¿no? La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, de alguna manera ya empiezan a declinar. Pero como lo dijo aquel hombre, muy reconocido, si es de Dios permanece, si no es de Dios, se desvanece. Dijo Gamaliel. Gamaliel. Sí, dijo Gamaliel. Gamaliel. Cuando salieron a atacar a los cristianos. A los profetas, sí, a los apóstoles. Mucho cuidado. Dejar esos hombres. Sí. Porque ya habían pasado cosas anteriormente, ya habían venido Sí. cosas parecidas anteriormente y se habían desvanecido. Y como él no estaba seguro, dijo, déjenos quietos, que si es de Dios va a prevalecer y si no es de Dios, pues se van a desvanecer, porque ya habían pasado casos atrás.
Y quiere que les comente algo de la historia que no está escrito bíblicamente, pero sí en la historia, que Gamaliel llegó a ser cristiano. Que Gamaliel, ¿qué pasó? No lo escuché. Llegó a ser cristiano, llegó a bautizar. Interesante porque el hombre sí estaba como dudoso, como Nicodemo, ¿no? Que Como también era, Nicodemo. Sí, pero ahí había uno que era escondido, era Nicodemo el que iba a consultar al Señor Jesucristo a las escondidas, ¿era Nicodemo? sí, claro, Ok, era Nicodemo. ok. Entonces, precisamente ayer mi sobrino Camilo, yo tenía que predicar, creo que iba a predicar mañana, y precisamente me habló de Nicodemo, y me dijo, tío, ¿qué más yo podría decir a este sermón? Le digo, bueno, primero debes inspirar para esto, pero yo le voy a decir, yo diría que a este sermón le falta un pasito como este. Por ejemplo, a veces el hombre se siente realizado donde está y ciertas cosas que acontecen lo sacan de su confort. Y Jesús llega para sacar del confort a muchos que se sintieron realizados. Uy, tío, me voy por allí. Le digo, no, señor, espérate, te estoy diciendo, no cambies tu mensaje, que eso es un punto importante. Y esto es así. Entonces, el verdadero evangelio saca del confort al que estaba muy confiado, Totalmente. ¿cierto? Pero el que está por allí andando de lado a lado es como el que no sabe para dónde va y cualquier bus le sirve. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va este bus? Ah, bueno, me sirve. Como no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, Tertuliano termina en una situación como esta. Mire lo que pasó aquí. Para entonces, 50 años después que Montano comenzara a predicar el montanismo, había experimentado cambios. La Nueva Jerusalén no había bajado a la tierra de Jerusalén. Es algo muy fuerte. Montano, Maximina y Priscila ya habían muerto, que Maximina y Priscila eran dos mujeres casadas que dejaron a sus esposos por irse de Montano. Ya había muerto la iglesia montanista, como los obispos ancianos, ley y organización. Todo esto se había levantado paralelamente a la iglesia católica. Tertuliano en el 2007, en el 207, ya me había pasado un poquito más, entra en estas tendencias montanistas y finalmente, ya para el año 500, 550, había desaparecido la iglesia. Pasó lo que dijo Gamaliel, se desvaneció. Exactamente. Simplemente se desvaneció. Bueno, vamos a ver aquí este párrafo, quiero leerlo textualmente. Influencia. Así como el gnosticismo y el marcionismo, el montanismo tuvo un efecto sobre la Iglesia católica. La Iglesia comenzó a desalentar las profecías y los poderes espirituales fuera de lo común. La disciplina se centró cada vez más en las manos de los obispos. Las escrituras vinieron a ser una regla eclesiástica más fija por medio de la cual todos los nuevos movimientos podían ser juzgados. El montanismo es, por un lado, una advertencia contra el abuso de los dones espirituales en la iglesia. Por otro, es un llamado a la iglesia para dejar siempre abierto el camino al Espíritu Santo para expresar su voluntad dentro de él. Yo tuve que enfrentar situaciones muy fuertes. Yo tuve la oportunidad de ser el copastor nacional de la iglesia, Dios es amor, en 2 ocasiones. Y cuando eso el copastor nacional dirigía la sede nacional, mientras el pastor nacional encargado se encargaba de sostener y sustentar todas las iglesias a su alrededor, como un obispo, y predicaba en la iglesia pues, central, nacional. Y tuve la oportunidad de confrontar a muchas personas con profecías, con cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio. Y tuve oportunidad de hablar de cristianos que venían del adventismo, de la unicidad, mormones no, pero se me olvida, testigos de Jehová, y me daba cuenta que ellos nunca dejaban ciertas costumbres y venían a oponerse a la iglesia en cosas muy fuertes. Y lo más tremendo es que una persona que había sido adventista se paraba en la puerta y le decía, hermanos, ¿a quién me gustaría que a mí me colocaran a predicar los sábados? Y venimos a hacer una vida y guardamos el sábado, eso es hasta bíblico. Y hermano empieza a ver y dice, oye, ¿verdad?
Pues, oiga, pastor, ¿por qué no deja predicarle hermano los sábados? Realmente el sábado es el día de reposo. Y yo, ¿cómo así? ¿Quién te dijo? No, el hermano, que es que él fue adventista y es verdad, la Biblia lo dice. Y tenía que sentarme a darle una cátedra. Y finalmente, en los cultos doctrinales, hablar de que Jesús era el sábado. ¿Por qué el sábado no era el día del Señor? ¿Y quiénes guardaban el sábado? Y tuvimos que explicar que si alguien quería guardar el sábado porque él quisiera, pues que lo pudiera hacer, pero que no enseñara de que el sábado debía guardarse para hacerlo. Porque es Estaba que Dios, como, estaba contaminando y a la misma vez dividiendo, ¿no? dividiendo, exactamente, contaminando y dividiendo. Entonces, Pastor, usted está actualmente en la Dios Amor. sí, señor. Usted sabe que la Dios Amor sufrió una gran división, ¿no? Yo no sé si usted Total. estaba ahí cuando estaba el pastor Wilmer Cabrera acá en No, Bogotá. caballero. Wilmer Caballero, ¿dónde está ese pastor? Yo lo adoro, lo Wilmer amo. Caballero estaba en la iglesia de Virginia, United States, hace muchos años. Ahí, Con la Wilmer pastora, la Venezuela, hermana Betty. con el hermano A él fue Wilmer el, Venezuela. a él fue el que le dividieron, ¿sí? Con Sí, este Antonio Gines. Antonio Gines. Y Sí. con este joven que él era muy, muy bueno en la alabanza, Elkin. Yo estaba ahí cuando la iglesia sufrió esa división tan Ese tremenda. cisma, sí. Sí, Eso fue nacional. Eso fue sí, nacional. Eso fue un desaliento tremendo. Pero note que para ese tiempo la iglesia estaba basada más en la parte experimental. No había una formación continua. Aunque estaba comenzando, digamos, había tiempo. en Pero mire Colombia, digamos, cómo, más bien. sí, en Colombia, eso sí, en Colombia, muy bien. Pero mire cómo el enemigo aprovecha cuando está el avivamiento. Y mientras está el avivamiento de Dios, Satanás también está entrando por las grietas. Y cuando no hay conocimiento, tome, divide. Yo me voy Pero con fue este tremendo pastor. porque es cierto, había un avivamiento tremendo, las vigilias, la sede nacional aquí en Bogotá, eran impresionantemente y era toda la noche, era de 9 de la noche a 5 de la mañana Sí, y toda la noche el avivamiento era tremendo. Ahí fue cuando totalmente. fui bautizada en lenguas, Hay pero muchas cuestiones. era hermoso. Pero pasó esto con Gines y yo le vi acá a la iglesia donde él montó sucursal acá por la Boyacá, pero él no Sí. duró mucho, No, no, él no no, duró no, mucho. no, 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 eso no permaneció, eso no duró más de 2 años. No, no, No porque yo duró. después pasé por ahí, yo las veía y no duró mucho. Pero sí es lo que pasa como con el hermanito este que quiere traer su doctrina de otro lado, Sí, claro. eh, no ha desaprendido para aprender y quiere venir a contaminar para terminar dividiendo. Y lo que hacen es confundir a la gente que no está en la roca. Sí, exactamente. Entonces, es por esto que yo siempre digo, la iglesia debe tener la siguiente figura de formación. Charlas para los invitados, charlas para los recién convertidos, o sea, no una charla para el recién convertido, no, charlas para los recién convertidos. ¿Cierto? Debe tener un discipulado para los recién convertidos. Como tal, discipulado. Debe tener un discipulado para los catecúmenos, los que se están preparando para el bautismo. Debe tener un discipulado para los recién bautizados. Debe tener un discipulado para las personas que van a empezar a liderar, que se van a preparar para el liderazgo. Debe tener un discipulado para los líderes y debe tener un discipulado para los que van a tomar un ministerio pastoral de alguna manera. Entonces, ¿sí nota de dónde viene la formación? Desde el Pastor, principio, para cuando se le encuentre por allí un cristiano mal formado que quiera quebrarlos, ya él tenga la doctrina bien explicada. Alexander, cuéntame. por eso es muy importante la enseñanza de la palabra del Señor, porque ahí es donde uno conoce los principios bíblicos y coge convicción en el corazón para, Sí, pues, señor. sí. Y es que la Biblia es la que nos enseña, es el manual de convivencia de nosotros, ¿cierto? De vida eterna. Entonces, lo más importante es eso, la enseñanza, que los pies estén bien fundamentados en Cristo la roca, o sea, bien enseñado en la doctrina de la palabra del Señor.
Con eso, pues claro, porque los dones, toda manifestación de dones y todo eso no Sí, nos puede pasar lo que le pasó a la iglesia de Corinto, que sí, señor. había espirituales y por allí, claro, pero había un desorden. No, pero la enseñanza para estar bien fundamentados, y sí, claro, los dones, todo eso sí es una bendición, pero con orden. Es eso, pastor. Definitivamente. Hermano, esto, por eso es que alguien me iba a hablar, alguien dijo pastor. No. Carolina, pero Ah, espera, bueno, Carolina, tranquilo, siga con el hermano y vale, ya ahorita le pregunto. vale, sí, muchas gracias, Carolina. Eh, yo cumplí 25 años de cristianismo. Ven y pregunto exactamente, ya el 23 de abril, me acaba de decir aquí alguien que sí lo recuerda mejor que yo. Vamos a cumplir 25 años de conocer el Evangelio. 25 años. Son pocos porque yo sé que muchos acá tendrán 30, 40 años, quizás. No de edad, sino de conocer. Es por eso que yo tengo unas canitas, es porque pues, tampoco estoy. Como dijo, si me mira joven, esto es apariencia de la cámara, embellecimiento de la cámara. Pero realmente en 25 años yo no me las sé todas. Estoy aprendiendo. O sea, para este tiempo yo estoy entendiendo cosas que, que no entendía al principio. Pero ¿sabe que le doy gracias a Dios? Que al menos a los 12 años entendía lo básico, lo que dice Alexander. Porque uno no se sostiene, uno no se afirma por la profecía que le den. No, uno no se afirma por los halagos que le den, ni por el tiempo que esté en la iglesia. Uno se afirma por la palabra que le hayan dado, por cómo le hayan enseñado. Como dice el hermano, toma convicción, me gusta mucho esa palabra. Toma convicción, o sea, se afirma, toma templanza. Esa es la palabra para poder ser sereno al recibir esos dones de Dios. O que se le manifiesten esos dones de Dios. Porque si uno no está sereno, uno se pierde. Y aquí va mi historia. Yo solo tenía 4 años de cristiano, 4 años, pero tenía talentos, tenía capacidades, había mostrado logros y con esos 4 años me subieron a un cargo alto que superé a los pastores que me ganaron para Cristo. Muchos aplausos. Y un día me dijo una hermana, ojo, mi hermano mío, le digo con todo el amor, que a veces sube como palma, cae como poco. Y yo me enojé muchísimo, que hermana. No, cuando llegó la confrontación, no tuve la capacidad de entenderlo y el Señor me mandó al principio. Es decir, después de estar como teniente, me mandó otra vez a soldado raso. Y sabe que le agradezco tanto a Dios que me haya mandado al principio y me haya promocionado él de nuevo. O sea, él realmente y no la promoción que da el hombre. Entonces, hay que tener cuidado, porque a veces nuestros líderes se encantan, o nosotros como nos encantamos con los talentos. Y los chicos no han vivido los procesos, los colocamos en cargas que todavía no pueden. Claro que yo soy responsable de eso. No le voy a echar la culpa a mi experiencia. No, yo tenía que ser responsable. Pero también entendí que yo conocía de muchas cosas, menos de la firmeza de la palabra de Dios. Todo eso, esos fracasos ministeriales fueron los que me llevaron un día a pensar que debería estudiar la palabra de Dios para que otras personas no supieran esto, aunque cada uno vive su propia experiencia. Y algunos hemos aprendido de los fracasos definitivamente. Pero si alguien está fundamentado en la palabra de Dios, soporta, soporta. Pero si no hay fundamento, usted empieza a buscar profecía, usted empieza a buscar consejos, usted empieza a buscar de todo. Y todos le dicen de todo y después se vuelve una confusión. Pero el que está fundamentado en el tiempo soporta, porque nadie pone carga, o mejor Dios no pone carga a nadie que no pueda con ella. Que a veces no podemos con las cargas de Dios, sino con las cargas que nosotros mismos somos, Pastor, que no nos dejan empieza a vivir sentir procesos. comezón de oír.
¿Perdón? Pastor, Dios le bendiga. Sí, cuéntame, Rubí, ¿qué me dices? Esas personas así empiezan a sentir comezón de Sí, oír todo, eso, a- a sen- a- exactamente. exacto, sí, a sentir comezón de oír y entonces empieza a aprender allí y al final no Se sabe que confunde. se confunde, Sí, la persona se confunde y ahí es donde entra a hacer, o sea, así como a hablar o a decir cosas que no lo dice la Biblia. Y peor aún, a formar iglesias que se llama, o nosotros la llamamos como iglesias de barrio, iglesia de barrio, mejor dicho. de garaje, Exacto. sí, sí, a dividir, muchas veces a dividir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el tema es muy extenso, de verdad que sí. Discúlpeme si me emocioné mucho con el decir, pero lo que yo quiero es transmitirles. Hombre, no que dejen, no vayan a permitir que lo que yo les estoy diciendo los vaya a colocar nerviosos. Y si usted es una persona, un hombre, una mujer usada por Dios, vaya a decir, ay, entonces yo lo estoy haciendo mal. No, yo lo que quiero es que se examine si Dios te está usando o tú pretendes usar a Dios. Eso es lo que quiero. Para que estas situaciones que se vivieron hace siglos no se repitan en nosotros. Para que conozcamos esta historia y no la volvamos a ver. Yo Eso creo es que bueno, pastor. Perdón, qué pena. Eso es bueno, pastor, porque de hecho esas confrontaciones así es lo que hace que uno crezca como cristiano, porque cuando a uno le hablan así blandenguemente, uno no crece, uno no aprende, y uno aprende es así, o sea, que las palabras se dé como es, no con agüita tibia, sino como es. Aunque muchos digan, no, es que me Muy está dura, golpeando, es que la es palabra es muy muy dura. dura, o es que Dios es amor y Dios es misericordioso y entonces Dios así no va. No, la palabra tiene que darse como es y si le duele, que le duela. Pero así es que uno aprende, así es que uno crece espiritualmente y así es la palabra se tiene que hablar como es, si es de pecado, como es. Dios hace la llaga y Él la cura, dice la palabra de Dios. alabado sea Jesús. Bueno, muchas gracias por el comentario. Eh, Carolina, no sé si alguien más quiere, voy a dejar de compartir acá para que nos podamos ver todos. No sé si de pronto Alexander también, Dana, Motorola Moto, de pronto quiere también hablar con nosotros. Carolina, vamos contigo. Tenemos, Pues la palabra del Señor es como la palabra de Dios en bocas del pastor es como clavos que ahincan, ¿no? Eclesiastés 12:11. Tiene que incomodarnos y si la palabra no nos incomoda, estamos mal, no está pasando nada, no estamos haciendo nada. Y tiene que si hay incomodar. algo que nos está molestando, pues decirle, Señor, ayúdame a darme cuenta en qué área te estoy fallando y ayúdame a trabajar esta área para poderla superar. Muy bien, es cierto. Sí. Gracias, Carolina. Muy amable. Motorola. Que bendiga, siervo. El hermano viene como saliendo de un foso de los leones por allá, Se me cayó el renovado. internet. Ah, se te eh, cayó. Sí, se me cayó el internet ahora y quedé más perdido que el hijo de la Llorona, pero bueno, gloria a Dios. Pues, hermano, Cuéntame, siervo. Pablo dice en su palabra, no, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y, y la verdad, hermano, es que cuando uno predica conforme está escrito, no muchos lo quieren, Sí, señor. no muchos están de acuerdo con uno cuando uno predica conforme a la verdad de Dios, hermano. Eso es muy Entonces, cierto. la hermana que dice Eclesiastés, ¿verdad? La palabra es como clavos que chuzan en los pies, ¿sí me entiende? Esa espada de doble filo penetra hasta el alma y discierne las intenciones del corazón y llega hasta lo más profundo de los tuétanos y de las coyunturas. Y entonces eso a muchos les duele cuando andamos mal, ¿no? Cuando andan mal, cuando andamos bien, gloria a Dios, eso la palabra satisface en uno.
para la honra y gloria del Padre Celestial, hermano. Amén, así es. Así es. Pastor Alexander, estás por aquí, Bueno, déjeme hermano. participar un momentito. Así, hermano, Orlando, que aparece como Dana, entonces. Bueno, mire, rescato ahí en la última parte de la diapositiva Así es, ¿por dónde la, estamos? los tres temas que estuvimos mirando acerca de las herejías. Sí. Y ahora yo entiendo mejor o de una manera más clara el comportamiento de mucho ministro con esas Qué bien. posiciones que, hombre, han enredado a la iglesia en una situación tan aberrante que no la han dejado crecer de la manera que Dios quiere que crezca. Y esto pues ha permitido que las iglesias mantengan una religiosidad tan grande que su desarrollo es muy ortodoxo, muy precario. Y mirando aquí estas tres posiciones de pensamiento herejías, de herejías, uno en este momento dice, pero bueno, con el conocimiento tan grande que hay ahorita para uno formarse en la palabra, y todavía encontramos ancianos de la iglesia con unas posiciones que, Dios mío, solamente ellos las portan y quieren llevar a la iglesia a a una esclavitud que verdaderamente el desarrollo que Dios quiere que se dé en las iglesias no lo permiten. ¿Por qué? Porque en ocasiones dicen predicar bien la palabra, pero no es verdad, no es la palabra. Es casi que la posición personal de ellos frente al desarrollo verdadero que Dios quiere que se haga en las iglesias. Es por eso que muchos hablan de avivamiento, pero ellos son los primeros que son la piedra de tropiezo y no dejan generar un ambiente cristiano que le permita a una iglesia establecerse de una manera integral y fortalecida para que las personas que lleguen allí permanezcan. Entonces vemos que muchos cristianos entran y salen de las iglesias buscando la iglesia verdadera, debido a que uno predica una cosa, aunque seamos de la misma denominación, otro nos dice otra, otro dice no, que él dijo mentiras, que la verdad la tengo yo. Sí. Y el diablo se apoderó a través de estos movimientos de pensamiento para crear, para distorsionar las cosas de Dios y no dejan definitivamente crecer en el pensamiento cristiano que debiéramos estar. Esto ha llevado a la iglesia a caer prácticamente en un falso avivamiento, a caer, mis hermanos, en una falsa motivación y sobre todo las personas jóvenes que se creen tener todo el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo no han entendido el propósito que Dios tiene para con nosotros. De manera, pues, mis hermanos, que esta situación, este tema es bastante importante, es grandioso, maravilloso. Lo tomo de la mejor manera, creo que me ha edificado muchísimo y pienso que esto me ayuda a identificar a muchos más que se llaman pastores, que dicen ser hombres de Dios, pero que realmente dentro de ellos no son hombres de Dios, son lobos rapaces. Nos dejó sin aliento Orlando con la participación. Eso daría para decir, ese es mi hermano, ¿no? Bendito sea el Señor. No, así es porque mira, eh, ¿cómo pudiera decir? Hombre, yo estudié, me convertí en un estudioso de la palabra de Dios, si pudiera decirlo así, pero quiero decirlo de la mejor manera, de verdad. Eh, Me convertí en un investigador de la palabra de Dios y de los contextos sociales por fracasos que tuve. Y esos fracasos dije, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? Y buscando en qué fallé, encontré que, valga la redundancia, tenía que comenzar desde el principio. Y comenzar desde el principio fue a cogerme a la palabra. Yo alguna vez estaba en una campaña porque fui evangelista internacional y estaba en el hotel y me estaba esperando una gran multitud. Y un día antes de llegarme, tuve una llamada y me dijo, mire, cuando subas al altar, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y yo, amén, sí, Señor. Perdí la paz. Perdí la paz que tenía y el deseo de llegar a. Y cuando llegué allá, hice todo lo contrario.
lo que dice la palabra. Hasta ahí llegó el evangelista. Pero dormí en paz mucho tiempo, y he dormido en paz mucho tiempo. Eso me ha tenido en paz, porque quizás la imagen no fue la misma, pero la paz volvió a mi corazón. Eso es importante. Entonces, cuando tú conoces la palabra del Señor, a ti te pueden mandar a hacer lo que sea, o te pueden decir lo que sea. Si usted sabe que es correcto, el carácter de forma decir, no, yo no voy a hacer. Pastor Alexander, que lo veo con el micrófono abierto y con ganas de participar. Sí, pastor, lo que usted dice es real. Si usted va a una parte y le ponga como se siente uno como si estuviera encadenado porque no tiene libertad. Usted tiene que hacer esto. Hay muchos que le dicen, tiene que predicar sobre esto. Tiene que, Sí, sí, mejor dicho, moverse al plan de ellos y al plan de Dios. Y sí. uno manda, no manda a través de la palabra. Nosotros debemos crear una palabra que llegue al corazón de la gente, una palabra de arrepentimiento para que muchos crean en el poder de Dios, no en el poder del hombre. Y eso es lo que está pasando últimamente. Usted va a predicar, no, haga esto, hermano, haga esto, y usted siente como lo mantiene en una cárcel. No tiene Sí, libertad de poderse expresar completamente. Muchas veces pasa como usted dice, no tiene que dar lo que yo le he dado, ¿no? eso, exactamente. Y si tú estás formado, no vas a dar cualquier cosa. Yo siempre Exactamente. les recomiendo, gracias Pastor Alexander por esa expresión tan clara. Yo les digo, es por esto que estudiar teología es una responsabilidad. No deje de buscar a Dios, no deje que el Espíritu Santo deje de ser su guía, apoye a su pastor, eh, sea un escudo para su pastor, pero luego que tú estudias teología, ya nunca más vuelve a ser igual. Porque es que algunas personas lo tienen como que estudiar teología quita el avivamiento. O sea, si es una posición correcta de la teología, te va a colocar ese en contexto que es un avivamiento. Y vas a aprender a saber qué son de verdad visita del Espíritu Santo, qué son las emociones. A veces nos emocionamos y hacemos cosas que no son de Dios. Y nos vamos creyendo que Dios, cuando estás en contexto de la palabra, deja. Pues sí, hay cositas que pasan. Nadie es perfecto, pero pasa primero por la palabra. Pasa primero la palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que puede espada doble filo y penetra hasta partir del alma, el espíritu, la coyuntura, los que dicen los pensamientos y la expresión del corazón. ¿Cierto? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, de todo argumento y todas las vías que se trata contra el conocimiento. Hombre, si tú pasas lo que vas a hacer por la palabra del Señor, de pronto no vas a hacer todo lo que pensabas hacer, pero sí vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Lenny, Gregorio, yo siempre Gregorio que está saliendo como del foso de los leones, hermanos. Parece que mi hermano va como para su casita. Bueno, gloria a Dios. El tiempo se nos está acabando en esta clase, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que los diplomados con el tiempo se vuelven más interesantes, cada vez se vuelven más interesantes. Entonces, en vez de aburrirnos, se vuelve interesante tan interesante que yo preparo la clase y empiezo, ya me siento aquí y empiezo a pedir café, ya me empieza la inquietud de poder estar en sala con ustedes porque me parece tan interesante que se me hace extensa y que lleguen las 7 de la noche muchas veces para poder dar esa lectura, para colocarles este argumento, porque sé que no les va a hacer daño, los va a bendecir. Bueno, vamos a terminar en oración Pastor, le y tengo una por la preguntita. misma ofrenda, perdón, hermano, iba a hablar de la ofrenda precisamente, iba a decir que por la misma ofrenda le voy a dar otro tip, no mentiras. Dime, hermano Alexander, con gusto, estamos aquí Qué todos. pena y pues yo le hago una pregunta, ¿no? No sé, Sí, sí, porque sí. pues yo lo aprendí de esta manera sin que nadie me enseñara, ¿no? Y Sí, lo digo con verdad, ¿no? Pues yo siempre he orado y le he pedido al Señor y el Señor le da a uno la palabra. O sea, sí, muchas veces el versículo, Dios le habla a uno espiritualmente y le da muchas veces audible, porque yo le digo, Señor, yo no me paro en un púlpito, Señor, si usted no me da la palabra, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué palabra? Y Dios le da a uno la palabra.
Pues no sé, esa es mi experiencia, pues no sé usted, Sí, pastor, los pastores, ujú, cómo, sí. pues, También pasa igual, y se acuerda, Alexander, no sé si usted estuvo, porque como ya han pasado varios diplomados, a veces no me acuerdo, aunque Alexander viene ese ratito con nosotros también, pero no sé si cuando vimos homilética usted estaba, Alexander, y parte de esto era que nosotros deberíamos estar antes de predicar en un tiempo de oración, pidiendo a Dios la dirección. A veces Dios nos colocaba el sentir del pueblo, a veces Dios nos daba la oportunidad de que también pudiéramos eh, tener percepción, percibir la necesidad y bajo esa percepción dirigir el sermón de la palabra de Dios. Entonces, sí es así, sí es así. Lo que es infundado, a diferente que fuéramos a dar una conferencia de pronto de otro tema, un tema más ético, y dijeran, bueno, el tema es esto y estos son los puntos, vamos a desarrollar el tema más ético, pero sí el ministro debe tener la libertad, y el hecho que tenga la libertad tiene una grande responsabilidad. Ya, por eso es que nos van a pedir cuentas, hermanos. Por eso es que nos van a pedir cuentas. Y el Señor nos va a pedir cuenta de muchas cosas, hermano, de muchas cosas. Yo escuché a un pastor que siempre decía, a mí cuando alguien me dice pastor, a veces yo siento terror. Que siempre decía eso. Ya, porque es que para muchos pastores un cargo es, como él decía, es un marketing. Ya, pero para mí ser pastor es una responsabilidad. Tengo que responder por cada cosa que he hecho. Y no es para asustarnos, porque tenemos a Dios que nos enseña a hacer las cosas. Yo quise, bueno, yo he hecho muchas cosas, hice muchas cosas mal hechas. Por eso les digo que si yo estoy aquí sentado, muchas veces es parte porque, caramba, yo quisiera transmitir cómo se hacen un poquito mejor las cosas, hablando de esta parte teológica, porque es que hacer las cosas mal hechas trae consecuencias. Los pecados traen consecuencias. Y no todo el mundo sale tan bien librado de una situación. Yo he sido corregido, claro que fue algunos años en mi juventud, fui corregido por cosas mal hechas, pero le agradezco a Dios esa corrección el día de hoy que sienta salvación para mi alma, seguridad y que pueda impartir esto, porque, hombre, no le quedan a uno más ganas de hacer cosas que no. De verdad que sí. Gracias a Dios. Entonces, Gracias a Dios, pastor, se dejó corregir, porque es que hay personas que Dios las quiere corregir y no se dejan. Y yo no llegan a quería ser... al principio, Carolina, yo no quería al principio. Es que yo conozco, hay personas que llegan, digamos, ya a cierta edad y nunca se dejaron corregir Ah, ok, por el sí, Señor y sí, pasaron y siguen pasando todavía, pero los que se dejan corregir, pues después son corregibles, sí, después claro. pasan a corregir también. Y esa es la gracia que el Señor coloca en uno. Amén, así es, así es. Bueno, vamos a la oración, porque no hubo recesito. Ese tinto de hoy, esa aromática les quedaría ya pidiendo un sitio. Pero estuvo muy interesante el tema, pastor. Muy, muy interesante. Yo tomo Siervo, otras clases, pero créame que me gusta así como con usted, que yo casi siempre estoy en algo, ¿sí? Entonces, a mí me gusta estar con usted y más que todo que uno puede así como interactuar. Y hay otros que van es de largo. Le dejan a uno Sí, trabajo, exponga y listo. No, a mí me gusta más así. confrontarnos, ¿no? Así, totalmente. Y que Confrontarnos si y que uno así. tenga dudas, pues las despejen y que le saquen el tiempecito para esto. Y si, por ejemplo, hay un hermano que pueda tener una cosa diferente que otro, si uno pueda como que ya eh, darle claridad a ese tema, ¿sí? Necesidad de Que quede figura. el tema ya claro. A mí me ha gustado mucho. Dios nos ayude, Carolina, a seguir adelante con todo este propósito. Vamos a pedirle a... yo creo que yo estudié en la universidad y en la universidad era así, o sea, yo aprendí de allá, me vine con esto así. Y estudié en otro instituto donde las preguntas se las contestaban era por correo y uno no podía hacer preguntas en clases. Entonces, pero en la universidad donde yo estudié, la cuestión era así, los profesores eran así de frente, una cuestión. Y yo creo que ahí aprendimos, porque uno aprende de otros, para transmitir así. Dios nos ayude a seguir. Y también tengan en cuenta que si hay un momento que algo no lo sé, porque todos no lo sabemos, me den el espacito también para averiguarlo
y traerlo, porque son por cositas que no las tengo presentes de verdad, pero me da un espaciecito y la organizamos. Eso es lo que te hace ser teólogo, o sea, le convierte en un investigador. Ay, mire tal cosa, bueno, vamos a investigar. No lo sé ahora y no salir por la tangente diciendo cosas que no son, porque no sabe si tenga la oportunidad de volver a tratar con esa persona. Y no es de un teólogo serio que le diga esto y después le diga después, mira, ese día no sabía, pero por decir. Yo, por ejemplo, aquí charlando, a veces hay unas cositas que se me han ido y yo le digo, venga, sí, 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 lo que sí. Yo dije tal cosa, hermano, no, es tal cosa que no es doctrinal, pero que si de pronto me confundí entre Pedro y Pablo, pues uno tenga el carácter de decir, no, mi hermano, es Pedro, no es Pablo. Y dámosle por acá a nuestro hermano eh, Alexander, que hace ratito no oras por nosotros, ¿no, Alexander? Andas muy evangelista últimamente, Alexander Rodríguez. Porque ahorita ven el micrófono y dice, ¿cuál Alexander? Entonces, Alexander Rodríguez. Bueno, pastor, Dios le bendiga, Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta clase, por la enseñanza y por todo lo que Dios nos ha dado. Amado Señor, te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por nuestro pastor Hugo, Señor, por todos los pastores, por todos los hermanos, por nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Te pedimos, Señor, revelación de tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor. Que podamos serte fiel a ti, Señor, obedientes a tu palabra, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor, que nosotros podamos estar firmes, Señor, hasta el día que tú vengas por nosotros, Señor. Sea que durmamos o que estemos, Señor, vivos, Señor. Te pedimos, Señor, tu ayuda, tu misericordia. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo, a nuestro pastor Hugo, Padre. Ayúdalo, Señor. Dale revelación más y más, Señor. Sabiduría, la que viene de lo alto, de la tuya, Señor, para que nosotros podamos, Señor, recibir, Señor, esta enseñanza, aprender cada día más, Señor, a podernos desempeñar, Señor, en la labor, Señor, que tú nos has encomendado, Señor, y que ahora podamos hacer, Señor, únicamente para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, dándote gracias, Señor, por todos, Señor, nuestros hermanos también, Señor, por todos nuestros pastores, por todos, Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo, por tu iglesia, Señor, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En paz nos acostaremos y en paz dormiremos. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, un placer enorme. El sábado tendremos otro espaciecito. Ya vamos a tener unas exposiciones para que se vayan preparando de pronto con qué compañeros se van a hacer. Vamos a tener unas exposiciones acerca de temas éticos, de los que podríamos darle la responsabilidad de investigar y no tienen un pie doctrinal. ¿Cierto? Ya los temas doctrinales yo me encargo y lo compartimos también. Y el sábado vamos a tener, creo que voy a ver si logro traer otras 3 herejías, aunque no estén aquí, como para completar un poquito esta clase y se lleven una información completa, porque como no está, como herejías, es un tema completo aparte y es un diplomado, pero como para no dejarlos como sin esa información, vamos a tratar de traer. Entonces, un abrazo para todos, Dios les bendiga, nos vemos el sábado, cuídense mucho. Recuerden que la próxima semana es la semana teológica, lunes, martes y miércoles vamos a estar ocupaditos. Jueves no tendríamos clase, es decir, que la otra semana vamos a trabajar esos días con el seminario y volvemos a tener clase el sábado. Un abrazo para todos. Feliz noche. La paz de Cristo. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones, pastor, bendiga. Amén, sí, Señor, que descanse. La paz de Cristo.